Doctor Fire. Estos frutos que tenemos acá en algún minuto fueron considerados como el ícono del fruto prohibido, una manzana como esta. Hoy revelaremos la verdadera leyenda de Adán y Eva, el jardín del Edén. Entiendo, Doc, que usted desarrolló una investigación muy interesante en torno a romper ciertos mitos, ¿no? Desmitificar justamente lo que muestra para tantas religiones monoteístas a una mujer como la pecadora, la que lleva a la seducción del pecado a través de este fruto. Ignacio, el enigma de Adán y Eva en el jardín del Edén lo vengo investigando hace más de 20 años y me alegro de que hoy día podamos poner estos documentos y antecedentes y lecturas sobre la mesa, porque en realidad entramos en uno de los episodios más relevantes de la historia arquetípica del hombre y de la mujer, porque recuerda siempre, el hombre aparece como una persona buena y la mujer como encarnando, bueno, toda la maldad, la autora del pecado original, la tentación. Cosas que van a ir cambiando en la medida que nosotros vayamos poniendo sobre la mesa, bueno, nuestras investigaciones, Ignacio. O sea, de cierta forma hoy ponemos en jaque la historia del machismo también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un machismo que ha sido justificado desde el principio de la misma cristiandad y que hoy día vamos a ver que parece que las cosas no son tan así, así que le dedicamos este capítulo especial a todas las mujeres de nuestro país, de nuestro continente y de más allá también, obviamente. Doc, partamos ubicándonos geográficamente. ¿Dónde podríamos decir, según indican las investigaciones, estaría el genuino, verdadero jardín del Edén? En esta aventura arquetípica, por supuesto. Mira, vamos a ir desentrañando el enigma poco a poco. Pero uno tiene que decir lo siguiente, que hay una versión, que es la versión cristiana católica, que es la por la cual vamos a comenzar y que todo el mundo la conoce. Bajo esta versión hay algunos aspectos que uno tiene que señalar y que son claves, como por ejemplo, en la versión bíblica, el jardín del Edén es la tierra que existe entre el río Tigris y Éufrates, es decir, Mesopotamia, antigua Sumeria, actual Irak. Ese, según la versión bíblica y según los documentos, habría sido el jardín del Edén, la tierra fértil entre estas dos grandes arterias de Mesopotamia, y que actualmente hoy día es un estado fallido debido a la invasión estadounidense y destrucción de Irak. Qué increíble la ironía, ¿no? Así es. La tierra prometida es hoy un campo devastado. Devastado, destruido por el ejercicio militar de Estados Unidos en búsqueda de petróleo. Pero ese es, según la Biblia, el jardín del Edén. Y según la primera versión bíblica, uno tiene que recordar ciertas cosas que van a ir cambiando en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestro enigma y en este, bueno, desentrañar el enigma. Lo segundo aspecto relevante, que bueno, en este jardín del Edén, en Mesopotamia, Sumeria, Dios, según la versión, creó al hombre, a Adán primero, de la mezcla del polvo de la tierra y del soplo, de su soplo en su nariz. Por lo tanto, bajo esta versión, el primer ser creado, el primer hombre creado, es el macho. Muy relevante. Y en este sentido, Adán es la mezcla de tierra, es decir, de la materia, y de un soplo divino. Por lo tanto, el hombre tiene esta combinación en esta tradición, de todo lo corrupto que es la materia, pero de la divinidad que se expresa aquí en el soplo divino. ¿Y la mujer? La mujer, en ese sentido, aparece después como una ayudante del hombre. Mira. Sacada desde la costilla del hombre en un momento dado en que Dios lo hizo dormir al hombre. Entonces, muy importante, pero aparece como una figura secundaria. Claro, simplemente... ya la tradición la relega a un segundo plano. Sí, y antes de la creación de la mujer por parte de Dios a partir de la costilla de Adán, uno tiene que recordar otro pasaje que es la advertencia
Porque le dijo Dios a Adán: comeráis de todos los árboles, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comes de eso, de ese árbol, morirás. Y que está representado evidentemente por la icónica manzana. ¿Ya? Esa fue la advertencia. Muy relevante, porque nosotros vamos a llegar bajo nuestras investigaciones a la leyenda original y qué es lo que cuenta la leyenda original, pero está la versión bíblica. Otro aspecto muy relevante, Ignacio, es que en esta versión bíblica es el Adán, el creador del lenguaje en la humanidad. Es muy relevante porque aquí se plantea también en este Génesis bíblico el problema de cuál fue el primer lenguaje. ¿Quién creó el lenguaje? Pues bien, en esta versión, Adán es el nomoteta. El nomoteta es el creador del lenguaje. ¿Por qué? Porque en un momento dado en que Dios creó todos los animales y las cosas, se les va presentando a Adán y Adán le va poniendo los nombres a cada animal por sus propios nombres. Entonces aquí se plantea el gran enigma del origen del lenguaje. ¿Qué lenguaje era aquel en el cual Adán nombraba una cosa y era el nombre de la cosa? Claro, ¿de qué idioma estamos hablando? ¿De qué idioma estamos hablando? ¿O en qué idioma le habló Dios a Adán, que no tenía supuestamente el lenguaje, pero que Adán lo entendió? ¿Era un lenguaje de símbolos o era un lenguaje que aquella persona que lo escuchaba lo entendía? Pero aquí se plantea el problema y el gran enigma del origen del lenguaje. En la versión bíblica, bueno, es Adán el creador del lenguaje en el momento dado en que les va nombrando todas las cosas. Muy relevante, Ignacio. Y también recordemos el pasaje clave. Después de que Dios creó a todos los animales, apareció la serpiente. La serpiente era muy astuta, según cuenta la Biblia. Pero la serpiente también fue creada por Dios, según esto. Entonces, bueno, ahí vienen algunas típicas contradicciones que existen en estos relatos. Pero bueno, sea lo que sea, fue la serpiente la que tentó a Eva y le dijo lo siguiente, para que no nos olvidemos: no moriréis si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios si comes de este árbol, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, se plantea aquí lo primero: la autora del pecado original, el padecimiento del pobre hombre, es Eva, es decir, es la mujer. Ojo, que Adán y Eva son los representantes de una primera humanidad. Eso es lo que el símbolo que representan en esta tradición. Los representantes de la primera humanidad post-cataclismo es Adán y Eva. Entonces, comieron, pecaron, desobedecieron las órdenes de Dios y Adán dice lo siguiente: la mujer que me diste, le dice a Dios, de compañera, me dio del árbol y yo comí. Eva dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Muy importantes estos pasajes porque en términos bastante sencillos uno lo tiene que recalcar y acentuar. El hombre fue creado primero por Dios, la mujer es un ser ayudante del hombre, la mujer es la autora del pecado original, Adán es el creador del lenguaje y a partir de este episodio uno puede ver que en gran medida de una fuente de creencia tan importante como es esta, se ha justificado a lo largo de la historia, Ignacio, un machismo que es indigno de la persona humana contra la mujer. ¿Por qué? Porque prácticamente pasó a ser la culpable de todos los padecimientos del hombre, la mujer. Hablando de padecimientos, Doc, ¿cuáles fueron los castigos? ¿Cuáles fueron las represalias de este Dios castigador sobre el hombre y la mujer? Bueno, expulsados del
paraíso de esta tierra fantástica que era el jardín del Edén, y también condenados también a trabajar la tierra para poder comer y alimentarse, y en el caso de la mujer a sufrir en los partos. Nacerán los hijos con el sufrimiento de la mujer. Por lo tanto, esos fueron de alguna forma los grandes castigos. Pero no hay que olvidar nunca, Ignacio, hemos vivido en gran medida en una sociedad ultramachista, donde se ha tratado pésimo a la mujer de forma histórica. Se le ha menospreciado y en gran medida, o más bien dicho, gran parte de esta menosprecio a la mujer histórico que se ha tenido está en la misma Biblia. ¿Por qué? Porque es la pecadora la autora del pecado original, la que cae presa de la tentación de la serpiente. Así que, en términos simbólicos, voy a también comer la manzanita. Usted probó el pecado en este minuto, Doc. Cayó en la tentación y yo no le dije nada, ¿eh? Así es. Así que yo voy a estar aquí con la pecadora comiendo un poquito de manzana que estaba muy rica. Y ojo, otro aspecto relevante se plantea en este pasaje. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, de alguna forma, aquí se plantea una cosa que es el conocimiento versus la ignorancia. Aparentemente, Dios no quiere que el hombre conozca y se transforme en Dios, porque sabiendo se iba a transformar en Dios. Entonces, aquí a lo largo de la historia en la cristiandad se va a plantear uno de los grandes temas transversales, que es, bueno, el tema de el conocimiento, la investigación, la ciencia, versus la Biblia, la revelación, la fe. Y siempre apareciendo la revelación, la fe, como enemiga de la investigación y de la ciencia desde el mismo origen. Increíble. Entonces, muy relevante eso porque, claro, no investigue. Nosotros vivimos en un país donde se investiga muy poco, donde la ciencia apenas es incipiente. ¿Por qué? Porque se te plantea desde el mismo Génesis que no tienes que investigar nada, porque todo está en la Biblia, todo está en la revelación. Entonces, ¿para qué investiga los átomos? ¿Para qué investiga el universo? Si ya todo está explicado en la Biblia. Eso ha significado que aquellos países que se han mantenido bajo esta tradición, como España, como Chile y otros países, en comparación con los otros países más nórdicos, anglosajones, que han desarrollado la investigación, bueno, nosotros vamos en gran medida en algunos aspectos atrás. Doc, ¿cómo se vivía en el Jardín del Edén? ¿Cómo se vivía en ese paraíso? Era un paraíso de abundancia. Era un paraíso donde los animales no, mira, según se cuenta, no hacían daño, donde el lobo no robaba a los corderos, donde el león no mataba, donde había abundancia, en definitiva, y era una tierra fértil para cuidarla por parte de Adán y también para labrarla, porque Adán fue creado para trabajar a Dios, digamos. Es decir, este huerto era para cuidarlo, pero para que se pudiese ser labrado y todos sus productos para Dios. Eso no hay que olvidarlo también en esta primera versión, que es la versión bíblica. Mira, y claro, Dios en calidad de agricultor. Y ojo, también Adán y Eva andaban desnudos. Muy importante, porque andar desnudo, primero que nada, en estos relatos es señal de inocencia, Ignacio. Y después, cuando comen de la manzana, van a pasar a verse a ellos desnudos y se van a tapar con unas hojas de parra, según se cuenta. Entonces se sintieron avergonzados debido a esta desobediencia a Dios, por haber comido este árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, también es muy relevante ver esto, al estar desnudo, como señal de inocencia, Ignacio.
muy importante. Y se vivía bastante bien, había abundancia de todo, tierra fértil, Mesopotamia, según cuenta la tradición, una tierra de virtudes, de vientos del sur que alimentaban, bueno, y que los vientos del sur traían toda la cosecha en aquellos entonces bíblicos. Doc, este relato, ¿dónde basa su origen? Ahora comenzamos a desentrañar el enigma, Ignacio. Ahora comenzamos, teniendo estas cosas claras, uno tiene que decir lo siguiente y comenzar con nuestra investigación. El origen de este relato bíblico y de muchos pasajes bíblicos están en las antiguas tablillas sumerias. Y eso uno lo tiene que decir. Recordemos que la Biblia, como el Antiguo Testamento, si bien es cierto sus relatos provienen del mismo Abraham, que habría vivido en torno del año 1000 a 1100 antes de Cristo, la primera redacción de la Biblia puede datar del siglo VII o VIII antes de Cristo. ¿Ya? Muy importante eso. ¿Por qué? Porque esta Biblia va a tomar, y este relato que acabamos de señalar, bíblico, conocido por todo el mundo, va a tomar, digamos, o se va a inspirar inicialmente en algunos antiguos textos sumerios. Cuando hablamos de Sumeria, estamos hablando de el año 2900 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo. Es ahí donde aparecen muchas fuentes escritas en tablillas sumerias que hablan de este pasaje del Jardín del Edén y de otros pasajes como lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Entonces, aquí uno puede remontarse entonces, al menos dentro de las numerosas tablillas que se han logrado traducir. Hay dos tablillas, Ignacio. Solamente dos tablillas que te hablan de un pasaje similar al Jardín del Edén. Y me permito, afortunadamente las tengo algunas traducciones, y en este sentido uno tiene que decir que existe una tablilla de toda una leyenda antigua del Jardín del Edén. En las tablillas sumerias hay muy pocas referencias al Edén, primero que nada, pero hay una tablilla que dice lo siguiente, y que es una tablilla que se remonta a más allá del 2000 antes de Cristo y que te narra del Jardín del Edén según lo que se cuenta acá, y que está referida en algunos textos como una tablilla que se llama Emercar y el Señor de Arata, entre otras, pero dice la siguiente tablilla el recuerdo de esta patria ancestral, de este lugar que era el Jardín del Edén. Según esto dice lo siguiente: el cuervo no grazna, el ave itidu no lanza el grito del ave itidu, el león no mata, el lobo no se apodera del cordero, desconocido es también el perro salvaje devorador de los cabritos. Este, querido Ignacio, es el único pasaje de las tablillas sumerias que te refleja un Edén y que está graficado, como te decía, en esta lejana época donde también todos los hombres, según esto, todos los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil en una sola lengua, es decir, hablaban una sola lengua, y aparentemente este es el más lejano, digamos, fuente sumeria que te habla de esta tierra donde el león no mata. Claro, esta es la otra cara de la ley de la selva, digamos. Así Aquí es. el más fuerte no ataca al más débil. Efectivamente, pero te habla de los pájaros. El ave itidu debe emitir un grito estruendoso. Bueno, no grita. El león no mata. El desconocido es el perro salvaje devorador de cabritos. El lobo no se apodera del cordero. Esta tablilla es la más antigua referencia sumeria al Jardín del Edén. Y existe otro pasaje que se llama precisamente la leyenda de Adapa. Una segunda prueba. Una segunda prueba según estas tablillas, que es un texto del 2000 antes de Cristo. Y la leyenda de Adapa
te plantea básicamente el arquetipo que después va a ser tomado por, bueno, la tradición de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esta tablilla que se llama la leyenda de Adapa del año 2000 a.C. 2000 a.C. Así es. Se dice, primero, se cuenta que la creación de los hombres había sido simultánea con las mujeres y habían sido creados por los dioses 7 hombres y 7 mujeres. Primera observación. Esta creación de 7 hombres y 7 mujeres había sido mezclando el barro, la arcilla, con la sangre del dios Kingu, es decir, el mismo concepto que está en la Biblia, es decir, el polvo de la tierra con el soplido de Dios, es aquí la tierra, la arcilla, con la sangre de un dios. Es decir, estos 7 hombres y 7 mujeres creados tienen la misma mezcla, una mezcla material y la mezcla también de este ingrediente divino representado por el Dios, por la sangre del Dios que fue sacrificado para crear el hombre. Primer aspecto fundamental que se repite después en la Biblia. Por eso aquí están los originales, digamos. Aquí está el original de toda esta tradición bíblica, al menos en este sector de la tierra que es Mesopotamia. Después nos vamos a ir al oriente. Lo segundo, según esta tablilla que se llama la leyenda de Adapa. Paréntesis, Doc. ¿Qué es Adapa? ¿A qué se refiere Adapa es a la leyenda? Adán en la tablilla se llama Adapa. Perfecto. Adapa, Adán. Así de simple. Así es la leyenda de Adán. Es la leyenda, sí, es la leyenda de Adán en según realidad. las tablas sumerias. Efectivamente. Ahora, creado por, recordemos que en esta visión había una trinidad. Anu, Enlil y Enki son los 3 dioses que habitan los llamados Anunnakis, los dioses que crearon a la humanidad, los Anunnakis, ¿ya? Según esto, muy relevante, Enki va a crear a los hombres de la forma que lo señalé, 7 hombres, 7 mujeres, para trabajar para los dioses. Pero consideró a Adán, uno de estos 7 sabios lo llama, le dice, bueno, cuenta esta tablilla que era el sacerdote del templo de Eridu. Eridu es una ciudad que queda, te digo, a 20 kilómetros de Ur. Y Ur es de donde sale Abraham, dirigiéndose después a Canaán en torno del año 1100. Entonces es muy importante porque la tradición que estamos narrando realmente está en Eridu, ciudad que está al lado de Ur, y Abraham debió haber conocido estas tradiciones que después van a quedar en la Biblia. Es así, ¿ya? Entonces, muy importante. Pero bien, Adán o Adapa era el sacerdote del templo de Eridu, y su función consistía en proveer de alimento a su creador. Lo mismo que está en la tablilla, o sea, en la tradición bíblica. Es decir, Adán le tenía que dar comida y tenía que labrar la tierra para Dios, ¿ya? Sin embargo, un día, cuenta la tablilla, el viento del sur, que se llama el Shutu, hizo zozobrar la barca donde estaba Adán. Y Adán, debido a que zozobró la barca, profirió una maldición contra el viento del sur que se llama el Shutu. En esta tradición el viento era un dios y la maldición de Adán fue, en otras palabras, destruir y quebrar el viento. Después de la maldición de Adán, el viento no sopló más. Debido a esto, y claro, el viento del sur es muy importante en Sumeria porque es el que trae este viento, hace florecer todo lo que son los pastizales, todo lo que es la siembra, los frutos, en gran medida surgen gracias a este viento del sur que se llama el Shutu, y que Adán, según esta tablilla, con su maldición lo quebró y no pasó más. Cuando se enteró de esto, Anu era el gran soberano, el gran dios del firmamento. Está Anu, Enlil y Enki. Cuando se enteró de esto, hizo llamar a Adán para que compareciese ante el tribunal de Anu en el cielo, debido
a esta cosa que había matado al Xutu y que indirectamente también había matado a los dioses de la vegetación, que particularmente se llamaban Dumuzi y Nigishida. Es decir, esta maldición de Adán mató también a otros dioses. Pues bien, cuando ocurre esto, Ea Enki, es decir, el creador de estos hombres, se apiadó de Adán y le dijo: mira, cuando te presentes ante el tribunal de Anu, textualmente, dice la tablilla, cuando te ofrezcan el pan de muerte, no lo comas. Cuando te ofrezcan el agua de la muerte, no la bebas, porque Anu estaba enojado. No desprecies el consejo que te he dado, recuerda las palabras que te he dicho. ¿Por qué? Porque iba a tener que llegar a dar explicaciones de esta muerte del Xutu y de estos dioses de la vegetación. Pues bien, tan pronto sube a los cielos superiores Adán muestra arrepentimiento, va de luto, pide perdón, y Anu se apiadó de Adán. Y en vez de ofrecerle el pan de la muerte o el agua y el agua de la muerte, lo que le ofreció en realidad Anu a Adán fue el pan de la vida y el agua de la vida. Pero Adán siguió al pie de las letras la recomendación de Enki y no aceptó el pan de la vida y no aceptó el agua de la vida que lo hubiesen hecho inmortal. Y ante este rechazo, Anu se indignó y expulsó a Adán de este país celestial que estaba. Si uno recuerda esta leyenda de Adapa, comentada muy sucintamente, uno encuentra todo el arquetipo que después que se va a repetir en la leyenda bíblica. No solamente en la creación de... Ahora, ojo, ahí los 7 hombres y las 7 mujeres son creados simultáneamente. No se crea Adán primero, ¿ya? Pero después está todo el pasaje de esta como desobediencia a Dios, por el cual es expulsado del paraíso celestial. Ahora, Doc, me llama la atención que en estos escritos poco y nada se habla de Eva. No, en este escrito, al menos en una posición más bien marginal del relato. Efectivamente, al menos, ojo, nosotros estamos hablando de dentro de las pocas tablillas que hay, solamente estas 2 hablan de estos relatos. ¿Ya? Esta leyenda de Adán o leyenda de Adapa Sumeria es la que mantiene los arquetipos que se van a expresar después en la tradición bíblica, pero no aparece aquí narrado la presencia de Eva. Textualmente es lo poco que hay. Y en la otra tablilla que leímos, si todo esto es así, muy importante porque este pasaje que acabamos de narrar sitúa a al jardín del Edén, ya no como como Mesopotamia, sino como todo lo que es la isla de Bahrein, antigua Dilmun. Es decir, esto que acabo de narrar habría ocurrido en Dilmun, que es una isla que está en el Golfo Pérsico y que hoy día es la actual Bahrein. Si esto es así, bajo esta tradición sumeria, el verdadero jardín del Edén estaba en la isla de Dilmun, en Bahrein. Entonces, claro, uno se pregunta, aquí tenemos a la isla de Bahrein, muy importante, porque de aquí proviene esta antigua leyenda sumeria que bajo nuestra visión va a ser la inspiradora de el relato bíblico y del arquetipo, al menos del relato bíblico, que uno lo puede observar en todo lo que es Mesopotamia. Entonces, aquí hay otro pasaje que dice: el veredicto del gran Dios después de que Adán no come el agua, el pan de la vida y no toma el agua de la vida, dice: lleváoslo y que se vuelva a la tierra. Es decir, hay una expulsión del paraíso celestial donde habitaba Anu y los otros dioses, y Adán hacia abajo.
Mira, es lo poco que hay dentro de esta tradición, Ignacio, pero muy relevante porque plantea efectivamente todo lo que van a ser los arquetipos que después se van a ver en la tradición bíblica. Doc, hemos confrontado las tablillas sumerias con el relato bíblico. Anteriormente hicimos un recorrido sumamente completo por lo que dice la tradición clásica en torno al jardín del Edén, la leyenda de Adán y Eva, el fruto prohibido, la tentación, etcétera. Pero tengo entendido que en esta investigación que usted ha llevado a cabo por cerca de 2 décadas, en algún minuto hizo un viaje clave que nos da luces respecto de la verdadera leyenda y que desentraña algunas claves para conocer este enigma. Efectivamente, Ignacio. Mira, esta es la tradición occidental del jardín del Edén. Y uno tiene que decir lo que uno le ha tocado investigar con mochila al hombro y con pluma en la mano, porque descubrí, gracias a lecturas y a un viaje hacia el oriente, que desde mi punto de vista, y esta historia, toda la historia son visiones personales de los historiadores en ese sentido, desde mi punto de vista, estas versiones que hemos visto de Sumeria y la bíblica tienen una versión original, Ignacio, que nos sitúa en lo que fue, bajo esta visión, el verdadero jardín del Edén y que nos remonta a la isla de Sri Lanka o Ceilán, la isla de Ceilán. El lugar de origen del té, digamos. De ahí mismo viene el té. Todo el té Ceilán viene, bueno, de las montañas de Ceilán donde hay mucho té. Bueno, del té de Ceilán es, bajo esta versión, la verdadera, digamos, el verdadero lugar donde tuvo, donde se realizó esta narración de Adán y Eva. Qué notable, o sea, cada vez que nuestros amigos en casa hoy, a partir de hoy, tomen un té Ceilán, pueden decir, este té viene del jardín del Edén. Efectivamente, y según esta visión. Lo que pasa es que, claro, Sumeria, después toda la tradición bíblica, el origen de esto lo vamos a encontrar en la isla de Ceilán, lugar a donde viajé y donde estuve aproximadamente un mes recorriendo la isla. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, en la isla de Ceilán, hay lugares que son icónicos y que te recuerdan toda la tradición de Adán y Eva en el sánscrito antiguo, que es Adán y Eva, digamos, en la isla de Ceilán. Fíjate tú, tenemos hay al menos 2 lugares muy relevantes. Uno se llama el Puente de Adán. Hasta el día de hoy, entre la isla de Ceilán y todo, ahí lo vemos, entre la isla de Ceilán y el sur del continente, bueno, de todo lo que es India, hay una especie de franja de tierra. Claro, un pequeño hilito ahí que une. Ese pequeño hilito que une, queridos amigos en casa, se le conoce como el Puente de Adán. Y nosotros vamos a llegar ahí, vamos a contar lo que ocurrió, pero primer antecedente muy relevante, es el Puente de Adán. ¿Qué pasó ahí? Lo vamos a contar. Y también en la isla de Ceilán hay una montaña que se llama, aquí está, la montaña de Adán, Ignacio. Oh, y tiene arriba hay construcciones en la cima. Hasta ese lugar subí, Ignacio, Doc, para poder rescatar. Mira, impresionante. Ahí está lo que se cuenta, ahí está el pie de Adán. La huella que dejó Adán cuando bajó del paraíso celestial, dejó una huella en la tierra sobre una roca y que se peregrina a ese lugar, bueno, para poder observar la huella. Ahí estamos subiendo esta gran montaña que es la montaña de Adán. ¿Cuánto duró esa travesía, Doc?
Mira, en total en la isla estuvimos como 3, 4 semanas estuvimos ahí, solamente en Ceilán. Y subir esta montaña, me imagino, fue un punto clave de la investigación. Por supuesto que sí, porque el objetivo de mi investigación, aparte de ver la huella de Adán, y aparte de visitar el puente de Adán, fue recopilar de la tradición oral, que está viva hasta el día de hoy, la leyenda de Adán y Eva. ¿Qué es lo que hice yo? Y que hoy día les voy a contar. Entonces, en la isla de Ceilán, hasta el día de hoy, y la persona que quiere ir, vaya y lo compró ella misma. Porque como te decía, hasta el día de hoy está viva la tradición y lo que es desde mi punto de vista la verdadera leyenda de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por eso, y bueno, oportunamente pudimos ver todo lo que era el pie de Adán, que está grabado en una piedra, que habría sido cuando baja Adán de este cielo superior, deja una huella y se repite todo en la tierra. Pero mira, ¿qué es lo que dice esta tradición? Lo primero que dice esta tradición, que como les dije, queridos amigos, lo tengo redactado y lo publiqué en mi primer libro y en mi tercer libro, el por qué ocurrió el Big Bang. Aquí está esto que logré recopilar de la tradición oral de la isla de Ceilán. Primero, el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente. Es decir, no aparece aquí el hombre primero y la mujer después, sino que aparecen los dos igualitos. Y, según se cuenta, el Señor de la Luz, es decir, Dios, le ofreció a Adán y a Eva una última morada, una isla divina por su clima, por sus productos y espléndida vegetación, el verdadero paraíso en la tierra, la isla de Ceilán. Voy a sintetizar, obviamente, y después los dejó aquí para que cumplieran su destino con entera independencia y les dijo lo siguiente. Esta es la primera vez que, según esta tradición, le habla Dios a Adán y Eva. Y la pregunta uno que se hace, bueno, ¿en qué idioma le habló? ¿En qué idioma le habló Dios a Adán y Eva para que ellos lo entendieran? Aquí está el problema, lo hermoso de esto, que se plantea el problema del origen del lenguaje. ¿Qué lengua era esta que fue entendida por Adán y Eva? Y Adán y Eva no sabían hablar, supuestamente. Bueno, pero les dijo lo siguiente: id, uníos y producid seres que serán vuestra imagen viva en la tierra durante siglos y siglos después que vosotros habéis vuelto a mí. Pero como Señor de todo lo existente, os he creado para adorarme durante toda vuestra vida. Y aquellos que tengan fe en mí compartirán mi felicidad después del fin de todas las cosas. Enseñad esto a vuestros hijos, que no olviden jamás mi recuerdo, pues estaré con ellos en tanto pronuncien mi nombre. Y les dijo, les prohibió a Adán y a Eva salir de la isla, con estas palabras: vuestra misión debe limitarse a poblar esta isla magnífica en donde todo lo he reunido para vuestro placer y comodidad, y extender mi culto en el corazón de aquellos que nacerán. El resto del mundo aún está inhabitado. Si más tarde el número de vuestros hijos aumenta de tal manera que esta morada se hace insuficiente para contenerlos, que me interroguen durante las ofrendas y yo daré a conocer mi voluntad. Por lo tanto, la advertencia que les hace Dios es no salir de la isla. Eso es, al menos en esta tradición, lo que señala en este sentido la divinidad. Entonces, los dejó y Adán se volvió a su mujer, la miró, su corazón saltó en el pecho al ver una belleza tan perfecta. Ella permanecía de pie delante de él, sonriendo con virginal candor. Adán se aproximó a ella, pero temblando. Adán se atrevió a pasar su mano por la cabellera perfumada de su compañera. La cogió entonces con sus brazos y le dio el primer beso, pronunciando en voz baja el nombre de Eva, que le acababa de ser dado.
Adán murmuró la mujer al recibirlo. Muy importante aquí. En esta tradición, el creador del lenguaje es Adán y Eva. No es Adán, porque Adán le dice Eva y Eva le dice Adán y se dan el primer beso. Entonces, muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una igualdad en esta situación. Fueron creados iguales y son los dos creadores del lenguaje, muy distinto a la tradición bíblica. Exacto. Esto es clave porque estamos hablando en este sentido, los creadores del lenguaje bajo esta tradición, Adán y Eva. Lo más interesante es que la mujer al mismo nivel del hombre y el hombre al mismo nivel de la mujer. Tú lo señalaste, Ignacio. Y dice, temblando desvanecida, su hermoso cuerpo se doblegó sobre los brazos de su esposo. Así lo había querido Dios, para enseñar a sus criaturas que la unión de un hombre con una mujer sin amor no sería más que una monstruosidad contraria a la naturaleza y a su ley. Es decir, antes de la unión de cuerpos entre Adán y Eva está el amor, muy importante. Es decir, una unión de cuerpos sin amor, según esta tradición, es una monstruosidad. Es bueno recordarlo porque a veces muchos jóvenes hoy día y otras personas se acuestan con la persona y después le preguntan, oye, ¿cómo te llamáis? Prácticamente. Es decir, eso es una monstruosidad bajo esta visión. Es decir, primero la unión de sexos, tiene que estar el amor. Bueno, y así vivieron durante mucho tiempo, felices, en perfecta felicidad, pero un día una vaga inquietud los comenzó a apoderarse de ellos. Celoso de la felicidad y de la obra que había creado Dios, el príncipe de las tinieblas, es decir, el diablo, suscitó en ellos unos deseos desconocidos. Y según cuenta la tradición, Adán le dijo a Eva, pasemos por la isla y veamos si encontramos un lugar más hermoso aún que este. Eva siguió a su esposo, pero a medida que avanzaban, la mujer se sentía preso de extraños y inexplicables temores. No vayamos más lejos, me parece que desobedecemos al Señor. ¿No hemos abandonado el lugar que nos había dado para morada? Adán le decía, no tengáis miedo, esta no es aquella tierra horrible, inhabitable, de la cual nos habló, y andaban siempre, hasta que llegaron por fin a la extremidad de la isla, es decir, donde veíamos el mapa donde está el puente de Adán. Y al frente, es decir, en el continente de la India, según esta tradición, vieron un brazo de mar poco largo y del otro una vasta tierra que parecía extenderse hasta el infinito. Un estrecho sendero formado por rocas se levantaban para unir estos dos pedazos de tierra. Los dos viajeros se detuvieron maravillados porque la región que veían en el frente estaba cubierta de grandes árboles, de pájaros de 1000 colores que revoloteaban, etc. He aquí cosas muy bellas, dijo Adán. ¿Y qué hermosos frutos pueden producir estos árboles? Vamos a catarlos, dijo Adán. Y si ese país es preferible a este, plantaremos allí nuestra tienda. Eva, trémula de pavor, suplicó a Adán que no hiciese nada que pudiese irritar al Señor contra ellos. ¿No estamos bien en este lugar?, le dijo. No tenemos agua pura, frutos deliciosos. ¿Por qué buscar otra cosa? Y Adán le dijo, y bien, volveremos. ¿Qué mal puede haber en visitar ese país desconocido que se nos ofrece a nuestra vista? Y se aproximó a las rocas. Eva, temblorosa, lo siguió. Y según cuenta esta tradición, Adán puso a su mujer sobre sus hombros y comenzó a atravesar el objeto de sus deseos. ¡Upa!
Tan pronto pusieron pie a tierra, todo lo que habían visto de maravilla se esfumó rápidamente porque había sido un espejismo suscitado por el príncipe de las tinieblas para hacerlos caer a ellos. La vegetación que habían notado desde lejos era un espejismo. Adán se dejó caer sobre la tierra llorando. Pero Eva se arrojó a sus brazos diciéndole: no te desesperes. Más vale que roguemos al autor de todas las cosas que nos perdone. Primera observación en este pasaje. El autor del pecado original es el hombre en esta tradición y no la mujer. Esto cambia completamente la historia de más de 2500 años, Ignacio. Según la tradición escrita con esta pluma, dice lo siguiente: cuando Eva le dijo, no te desesperes, más vale que roguemos al autor de todas las cosas que nos perdones, una voz se escuchó del cielo decir lo siguiente: mujer, tú no has pecado más que por amor a tu marido, a quien te había enviado a amar, y tú has confiado en mí. Te perdono y a él también por tu causa. Pero no entraréis más a este lugar de delicias que había creado para vuestra felicidad, por desobedecer mis órdenes. El espíritu del mal acaba de invadir esta tierra. Vuestros hijos condenados a sufrir y a trabajar la tierra por vuestra causa se convertirán en malos y me olvidarán. Pero mandaré al Cristo, que se encarnará en el vientre de una mujer y os llevará a todos la esperanza y la recompensa de otra vida y la manera, suplicándomela, de dulcificar sus males. Doc, esto es una revelación, una investigación que marca una pauta totalmente distinta a lo que conocemos como tradición. Así es, Ignacio. Y como les dije, todas las personas que quieran reconstruir esta tradición, bueno, pueden ver y pueden leer estos libros, pero también pueden ir a la isla de Ceilán y ahí está viva. Entonces, muy relevante, Ignacio. Primera, en esta tradición oriental, que es el origen del relato sumerio y del relato bíblico, el hombre y la mujer son creados en igualdad. La mujer y el hombre son mezclas de materia y espíritu divino. El hombre y la mujer son los creadores del lenguaje simultáneamente. Y también el autor del pecado original es el hombre. Es el hombre. Que lo escuchen bien, queridos amigos en casa, amigas en casa. Es el hombre, según esta tradición, el autor del pecado original. Muy importante, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que sucedió? Después, esta tradición va a ir pasando culturalmente desde este origen a todo lo que es Mesopotamia. Y en Mesopotamia, una tierra donde hay mucha más guerra, se cambió algunas cosas y se invirtió el proceso y se hizo a la mujer la autora del pecado original, lo que ha justificado una condición indigna de la persona humana entera, porque aquella revelación que menosprecia a la mujer no es una verdadera revelación, Ignacio. Eso lo tienen que saber. Entonces, cuando aparece el hombre justificando un machismo brutal contra la mujer, porque es la autora del pecado original, desde este momento podemos decir que hay otra tradición, Ignacio. Y que refuta la anterior. Totalmente. Y que es la más antigua de las tradiciones recopiladas con mi puño y letra y que está aquí en mi libro ¿Por qué ocurrió el Big Bang? Y en otros libros también. ¿Qué podemos decir del paraíso en la tierra, Doc? Entonces aquí uno se plantea algo muy relevante. Bueno, según estas narraciones, según la tradición sumeria también, según la tradición del Oriente, la tradición de la isla de Ceilán, hubo un momento dado en que los animales no peleaban con el ser humano. Y hoy día uno puede ver en realidad algo muy sorprendente porque
¿Puede el hombre realmente convivir con estas bestias como los leones, como los osos grizzly o como los chimpancés y los gorilas, por ejemplo? Y en realidad hoy día, como vemos en pantalla, hay una serie de experimentos sociales. Ojo, esto no lo repliquen en casa. Pero muchas personas, como por ejemplo Eduardo Serio, que fundó una organización que se llama Black Jaguar White Tiger, bueno, busca convivir con los tigres, con las panteras, con los leones. También está Doug Seuss, que es un adiestrador de osos para las películas, pero cuando uno ve estas relaciones que se ven entre el humano y las bestias salvajes y conviviendo en una relativa armonía, increíble, a través de estos experimentos sociales, uno puede decir que, bueno, uno no puede descartar que en realidad haya existido un momento dado en la historia donde en realidad el hombre pudo haber convivido en tranquilidad con estas bestias salvajes. ¡Qué locura! Eso es al menos lo que te señalan los textos. Recordemos, el león no mata. El lobo no se apodera del cordero. Desconocido es también el perro salvaje devorador de cabritos. Uno no puede olvidar también todo lo que fue esta gran investigadora que convivió con los gorilas, Ignacio, que se llama Diane Fossey. Ah, una leyenda. Y que se hizo una película con la Sigourney Weaver, mostrando que también uno se puede relacionar con los animales, con estas bestias salvajes, y que te rememora o te trae la actualidad, la posibilidad de en realidad de que haya existido el Jardín del Edén. No hay que olvidar también un santuario de rinocerontes que está en Uganda y que es el santuario de rinocerontes de Siwa. En ese santuario, Ignacio, también los rinocerontes, que son unos tremendos animales, tú les puedes dar comida en las manos. Entonces, solamente, queridos amigos, estas imágenes que vemos no las practiquen, obviamente, pero recuerdan el Jardín del Edén, recuerdan un momento en que los animales podían convivir con los humanos en paz. Y recordemos una cosa, en general los animales siempre cuando atacan es sobre todo para comer. El ser humano es el que mata por matar simplemente. Entonces, quizá en realidad las bestias no son los animales, somos nosotros. El ser humano aparece como una bestia después que sale del Jardín del Edén, Ignacio. Es el humano el que se aleja y que comienza a cazar. Y ojo, a veces la caza es simplemente por placer, no para comer. Entonces, así es la historia. Muy importante, Ignacio, recordar que bajo esta tradición, el verdadero autor del pecado original, de aquí que se sepa y que a través de nuestro pequeño reducto aquí en nuestro espacio, en Mentiras Verdaderas, resuene para todo el continente y más allá, que el hombre es el autor. Es el autor del pecado original, Ignacio. Doc, impresionantes revelaciones, sobre todo en una investigación en terreno que usted llevó a cabo en Ceilán, semanas que me imagino fueron tremendamente importantes para el desarrollo de un trabajo que, como nos dice, se ha venido extendiendo por 2 décadas, 20 años trabajando este tema. El enigma de Adán y Eva, el origen del Jardín del Edén. Verdadera leyenda. Vamos a intentar más pautas, más elementos para que nuestros amigos tengan su última opinión en casa. Y incluso recalcar, Ignacio, hemos presentado la tradición bíblica, hemos presentado también los orígenes sumerios de la tradición bíblica y hemos presentado el origen de la tradición sumeria y de la tradición bíblica que está en la isla de Ceilán. ¿Por qué esto hay que acentuarlo? Porque esta tradición, con el paso del tiempo, de todo lo que fue esta cultura antigua, el origen de la humanidad o cuna de la humanidad que está en la India, pasa y se transmite a Mesopotamia y a Sumeria, y en un momento dado es cambiado
el autor del pecado original y se le hace culpable a la mujer. Y acentuar que desde entonces se ha justificado un machismo inmenso sobre la mujer, un menosprecio inmenso sobre la mujer, que afortunadamente hoy día, al menos dentro de nuestro espacio, lo podemos terminar definitivamente. La mujer en los últimos 60 años ha avanzado más que los últimos 5.000 años, Ignacio, en sus derechos, en sus, bueno, en toda su posición social. Hace 50 años las mujeres por primera vez entraban a la universidad. Universidades que tienen miles de años, bueno, se le permitió a la mujer recién entrar hace 50 años. Hasta el día de hoy los sueldos no se equiparan, obviamente, y la mujer está un poco menos, digamos, se les paga menos. Bastante menos, un 40%. Pero ahora, aquellos machistas, bueno, váyanse a la isla de Ceilán y, bueno, conozcan este relato, porque ahí están nuestras antiguas tradiciones, las antiguas tradiciones que dicen que en realidad el autor del pecado original es el hombre.